Preparando, estamos en vivo. Gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos aquí y alrededor del mundo. Estamos en el programa Alternativas de Radio, un programa que es de colectivo reflexión y acción, pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Somos un programa donde se trata de impulsar el pensamiento libre, como se dice. Hay un tema que nos ocupa hoy. Tenemos primero que agradecerle plenamente al compañero Ferlini, que no pudo estar, pero él nos hizo un abordaje en el panel. Ustedes pueden ver ahí en el sur, pues, nos hizo una buena señal. Entonces, es la prensa nacional y prensa alternativa ante la mordaza velada, yo digo que velada, pero casi abierta, del gobierno de la República con el estribillo de prensa canalla. Yo quisiera que ustedes que tienen buena capacidad para el análisis nos puedan expresar eso. En este sentido, vamos a iniciar a presentar a los compañeros. Pediría que se presenten así, nada más el nombre y calidad rápidamente. Don Rafa, por ejemplo. Rafael Ángel Ugalde, abogado, notario, periodista y diplomado en geopolítica y petróleo y el corresponsal de prensa latina. Actualmente ejerzo la abogacía. Muchas gracias. Don Martín Rodríguez. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación a Alternativas y bueno, para servirles, Martín Rodríguez Espinosa, soy periodista, comunicador social, me considero más que periodista y además un asiduo comunicador de temas sociales, sindicales, políticos. Trato de analizar la política tanto nacional como internacional y pues en estos momentos soy el secretario de comunicación del partido Vanguardia Popular, el Partido de los Comunistas de Costa Rica. Muchas gracias, compañero. Don Efraín Valverde. Sí, buenas tardes, compañeras, compañeros. Mi nombre es Efraín Valverde. Actualmente estoy residiendo en la Ciudad de México. Formo parte del Tribunal Internacional de los Pueblos en Movimiento, Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento. También pertenezco a la institución cultural El Tecolote, que es un teatro y se hace también transformación social en cada uno de los ejercicios, visitas a las comunidades y todo lo que tiene que ver con el espacio nuestro. Algunos me conocen, otros no me conocen, pero estuve como secretario de la CODEU hasta el año 2024 porque tuve que pedir mi relevo porque me trasladé a la Ciudad de México. Me inicié en el Partido Vanguardia Popular, mi juventud, en la juventud vanguardista, y siempre me he sentido adscrito a el movimiento revolucionario internacional. Muchas gracias, compañero. Básicamente es eso, me dedico a escribir y me dedico a hacer teatro y cosas así. A la Excelente. orden. Muy amable. Don Martín Chinchilla. Gracias, ¿qué tal? Un placer saludarles a todos los que en este momento comparten panel con mi persona. Un gusto compartir con amigos y compañeros y también un gusto también compartir con todos los compañeros y compañeras, amigos y amigas que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Mi nombre es Martín Cincilla Castro, soy periodista, expresidente del Colegio de Periodistas, un comunicador social también y analista de toda la situación que pasa no solamente en este país, sino también en el mundo. Así que a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el compañero Martín. Adelantamos que él tiene compromiso antes de las 7, pero vamos a iniciar con él y vamos a escuchar sus ricos comentarios.
Repito el tema: Prensa Nacional y Alternativa ante la mordaza velada bajo el estribillo de Prensa Canalla. Entonces, escuchémoslo por 20 minutos con Benito Martín Rodríguez. Sí, bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y bueno, tocar un tema que es muy importante, es que el tema de los medios de comunicación, el poder político y la sociedad es un tema permanentemente de gran relevancia, de gran importancia. Vamos a ver, el tema que nos trae ahora es este tema de cómo sobre todo este gobierno ha sido virulento, pachotero, grotesco, autoritario, en términos generales, pero también con los medios de comunicación. A sus ruedas de prensa de todos los miércoles, asisten principalmente aquellos, algunos disentirá un poco de lo que plantean, pero por lo general son los medios que pues son afines a las políticas que está llevando adelante de este gobierno de Rodrigo Chávez, y que no tengo absolutamente ninguna duda de que lo será en el gobierno de Laura Fernández. Es más, tiene hasta su sección de VIP para algunos medios de comunicación, por ejemplo, Trivisión. Trivisión es un medio que yo no tengo absolutamente ninguna duda de que es un medio no solamente afín, sino que es la gradería de sol del equipo de Rodrigo Chávez. Es el que lo apoya, el que lo impulsa, el que lo acompaña permanentemente en sus declaraciones, pero también de que como parte de la sección VIP, pues hasta lo ha acompañado a los viajes internacionales cuando el gobierno de la República o el presidente de la República sale del país. Lo vimos en los Estados Unidos y bueno, ya sabemos por qué, ¿verdad? Yo quisiera, bueno, con este término de prensa canalla, es que se habla mucho sobre eso y cómo lo ha planteado reiterativamente él, este gobierno sobre todo. Pero yo quiero decir que lo de prensa canalla no es algo nuevo, ¿verdad? No es algo que se inventó él ni que se inventaron sus asesores, que son asesores internacionales, no asesores nacionales. Prensa canalla es un término que utilizó y que han utilizado los sectores sociales, los grupos organizados de trabajadores, los sindicatos, etcétera, cuando hablamos de una prensa que desde hace muchas décadas ha venido atacando a la clase trabajadora costarricense. Entonces, siempre le hemos llamado prensa canalla por eso, principalmente porque son medios que divulgan la posición y por supuesto que defienden unos intereses. Entonces, en ese sentido, esta prensa que nosotros llamábamos canalla es simple y sencillamente una bandera que nos robó a los sectores sociales un autoritario como Rodrigo Chávez, como nos ha robado otras banderas, porque cuando hablamos de prensa canalla hablamos igual de corrupción, hablamos a la vez de estafa, hablamos de saqueo de las arcas del Estado, y estamos hablando literalmente de los mismos, porque los grandes medios de comunicación de este país están en manos precisamente de esos sectores. Y entonces, cuando hablamos de prensa canalla, hablamos de los ataques permanentes, los que deciden, ya lo vimos con el Tratado de Libre Comercio, el papel que jugó la prensa, los grandes medios de comunicación, a favor del Tratado de Libre Comercio y en contra de los actores sociales que estábamos detrás del no al TLC, pues fue fundamental y fue algo que desvirtúa. Y cuando hablamos de medios de comunicación, grandes medios de comunicación, hablamos no solamente de la prensa escrita, sino de la televisiva y de la radiofónica. Entonces, bueno, y ahora con los medios de Internet. Pero entonces, estos grandes medios
por supuesto que han defendido la posición de sus dueños, los intereses de sus dueños. Y en ese sentido, evidentemente, siempre van a estar en contra de las organizaciones sindicales, siempre van a estar en contra de los movimientos sociales por tierra, por vivienda, por los agricultores, etcétera, etcétera. Entonces, son medios que responden a unos intereses. Entonces, prensa canalla, no me vengan con que es una campaña de Rodrigo Chávez, como tampoco es bandera la corrupción. Entonces, para empezar por ese lado, a mí me parece que sí, este gobierno ha sido absolutamente vulgar en la forma de manifestarse, de expresarse en contra de todos los medios de comunicación. Evidentemente hay una guerra entre sectores poderosos económicos que representan los medios de comunicación grandes y el sector que ahora está apoyando y está impulsando a Rodrigo Chávez, que es otro grupo, otro sector empresarial que está en esa guerra permanente. Entonces, esta prensa canalla sí ha sido atacada, incluso, bueno, la misma sala constitucional, la sala cuarta, se manifestó en contra de algunas expresiones del presidente de la República en contra de los medios de comunicación en general, no específicamente en contra de un medio en particular. Entonces, me parece que esta situación de este gobierno, su autoritarismo, su vulgaridad, su pachoteo, la forma en cómo se refiere a los medios de comunicación en términos generales, me parece que ha sido lo más grotesco que hemos visto en Costa Rica. Pero es precisamente por eso, o sea, es que vamos a ver, si hay un enfrentamiento entre sectores empresariales, grandes sectores económicos enfrentados en sus intereses particulares, aquí no estamos hablando ni de democracia, ni de libertad, ni de justicia, ni de desarrollo del país, ni empleo justo, ni salarios justos, ni de derechos laborales, nada de eso, no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando de intereses económicos de un sector con otro que ha venido surgiendo y amparándose en que detrás de una figura como Rodrigo Chávez pueden lograr cualquier cosa porque todo el aparato estatal ha sido absolutamente incompetente para hacer valer las leyes, para hacer valer la constitución política, para hacer valer los intereses de Costa Rica. Y entonces, como detrás de todo eso, todo ese aparato institucional, también están esos intereses económicos, entonces no ha habido forma de que se ponga un freno a la forma en como este gobierno ha venido enfrentando a la prensa, pero también a la sociedad en general. Todos estos ataques y toda esta intimidación y burla como táctica de este gobierno no es casualidad, no es algo que surgió por casualidad, no es una estrategia. Es una estrategia de inculcar miedo, de inculcar en la sociedad en general, de atacar, de acosar con miedo y con temeridad. La gente siempre ha estado, los ciudadanos, los costarricenses, siempre hemos estado, digamos, esperando una alternativa para acabar con esa corrupción de tantos años de Liberación Nacional, de la Unidad Social Cristiana y del Partido Acción Ciudadana, del PAC. Ya estábamos cansados de la corrupción, del saqueo, y por eso Liberación y la Unidad cayeron en picada absoluta, desprestigiados, perseguidos, enjuiciados expresidentes, etcétera, etcétera. Todo ese desprestigio hacía la necesidad de que hubieran nuevas alternativas y se inventaron a un hijo de Liberación y de la Unidad Social Cristiana en una relación incestuosa política y formaron lo que es el PAC, el Partido de Acción Ciudadana. Y con eso la gente creyó que esa era una alternativa para combatir tanta corrupción y tanto saqueo. Pero terminó siendo lo que evidentemente era, lo mismo que Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Y ahora, con Rodrigo Chávez, la gente también
pensó que tal vez era una alternativa que para acabar con tanta corrupción y tanto saqueo. Y el lema de este gobierno que ha sido que todo lo heredó, que toda esa corrupción la heredó, que toda esa corrupción, que todo ese saqueo lo heredó por los corruptos y la prensa canalla y todos estos que están detrás de esos medios de comunicación, no tuvo tiempo para cambiar las cosas y combatir lo que se suponía que iba a combatir, y que más bien se ha acrecentado la corrupción. En este país nunca habían asesinado por cuestiones delictivas de narcotráfico a tantas personas como desde el 2022 a la fecha. Y qué casualidad, desde el 2022, el año en que asumió este gobierno. Entonces, evidentemente esas cosas, la gente siempre está buscando una alternativa que esto tal vez sí funcione y pueda sacarnos de esta miseria en la que nos han metido durante tantos años de neoliberalismo. Ahora Laura Fernández representa un poco en ese sentido la misma situación. Vamos a ver si, como ciudadano, me estoy planteando, vamos a ver si ahora este gobierno de Laura Fernández sí logra, después del gobierno de Rodrigo Chávez, cambiar las cosas y combatir la corrupción y sacar todo esto, toda esta mafia del poder. Pero la gente se va a dar cuenta exactamente de la misma situación y se va a dar cuenta de que es exactamente lo mismo, como se dio cuenta de que el PAC no era el cambio que se necesitaba, sino que era parte de lo mismo. Lo mismo se están dando cuenta ahora con el gobierno de Rodrigo Chávez, y lo mismo se van a dar cuenta con el gobierno de Laura Fernández próximo, porque no va a haber ningún cambio sustancial en la política. Es más, es tan así que ya ha dejado absoluta evidencia de lo que va a hacer en su gobierno. Uno, continuar con la entrega de la soberanía nacional, tanto política como económica, a los grandes entes financieros internacionales, como política y militarmente con los Estados Unidos. Esa es una. Entonces, eso va a demostrar que también sus políticas sociales van a ir en detrimento del pueblo costarricense. No va a haber absolutamente ningún cambio. Se va a profundizar la pobreza, la miseria, el desempleo, el congelamiento salarial del sector público que ya lleva 6 años, pero el detrimento económico en general, también de los trabajadores del sector público. Entonces, toda esta situación no va a cambiar. Entonces, vamos a ver, para ir finalizando. Nos piden, o sea, para este programa, ¿cuál sería, digamos, el final, el desenlace de todo esto? ¿Qué podemos ofrecer o entregar para que esto pudiera ir cambiando de alguna forma? Entonces, bueno, pueden haber muchas cosas. Lo primero es que la gente adquiera conciencia de dónde está su verdadero enemigo, dónde está el verdugo que impide que tenga empleo digno, que tenga salario digno, que tenga vivienda, los campesinos que tengan tierra, que tengan cómo producir, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante de esto es que la gente adquiera conciencia. ¿Cómo va a adquirir conciencia? Con un bombardeo permanente y sistemático de todos esos grandes medios de comunicación, prensa canalla, de que en contra de sus intereses y a favor de privatizaciones, de reducción del Estado a su mínima expresión, y donde los salarios de los trabajadores es el último tema de discusión de estos grandes sectores empresariales. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Yo lo he planteado ya desde hace muchos años, pero todavía no ha encontrado eco en los sectores en los cuales he tratado de impulsarlo, que es una red nacional de medios de comunicación alternativa en Costa Rica. Y una red de medios de comunicación alternativa en Costa Rica, ¿para qué o cómo? No es solamente que nos sentamos en una mesa y decimos, ahora sí vamos a trabajar en conjunto y vamos a impulsar los temas país que queremos impulsar a favor del pueblo. No, es que no se trata de eso.
Podemos informar, sí, pero aquí de lo que se trata es ver cómo construimos esa red que sirva para fortalecer los medios de comunicación alternativa, con indígenas, con campesinos, con mujeres, con estudiantes, con comunidades, medios alternativos cohesionados, en los cuales los que tienen económicamente o técnicamente la forma de poder colaborar y contribuir al fortalecimiento de los demás, compartamos esas habilidades, compartamos ese conocimiento que tenemos para poder fortalecer de verdad una red de comunicación que llegue a todos los sectores sociales a los que queremos llegar. Si este gobierno y gobiernos anteriores han ganado con los votos de los más pobres, y ahí es donde uno dice, ¿cómo es posible? Y sí, es que es normal. Los pobres siempre buscan la alternativa de votar por quien espera que lo saque de su miseria. Y esa miseria no la reconocen o no la ven en esos mismos partidos políticos en los cuales ellos votan. ¿Cómo hacemos conciencia de que la gente entienda de que tiene que votar por algo diferente y no por sus verdugos? Bueno, es que eso es precisamente conciencia política. Y esa conciencia política no va a llegar por casualidad. Esa conciencia política llega por varias vías, digamos, un partido político revolucionario que cambie las cosas y que empiece a incidir más en la sociedad civil, pero también por nosotros, los que trabajamos en comunicación, los que estamos en esto y que podemos buscar esa red de comunicación alternativa nacional para poder fortalecer el mensaje que tiramos hacia la sociedad costarricense y que la gente entienda, vea y pueda identificar a sus enemigos, porque son enemigos del pueblo, enemigos de la clase trabajadora, para que entonces pueda tomar decisiones coherentes con su clase social, que es la clase trabajadora. Eso sería, no sé si me pasé de tiempo. Te quedan un par de minutos, más bien. Ah, ok. Entonces, a mí sí me gustaría, digamos, como finalizar con eso. Es que no es hacer un club de medios de comunicación popular. No es eso. Es formación. Es llegar a las comunidades. Es que esos medios se fortalezcan en diferentes lugares del país para que esa red efectivamente pueda llegar incluso a hacer talleres ya más organizados y más elaborados, talleres en comunidades donde podamos reunir a gente de comunidad para que empiecen a no solamente a saber cómo sacar una foto, cómo redactar una nota, sino cómo hacer periodismo popular y que se metan a los barrios y denuncien y saquen todas las problemáticas que hay en las comunidades o en los centros de trabajo, lo que sea, y que eso también sirva de insumo para ir haciendo conciencia de dónde está el verdadero enemigo, reitero, de la clase trabajadora y el pueblo costarricense. Entonces me parece que por ahí, si lográramos hacer eso, podría ser una alternativa. No digo que es la solución, no digo que esa es la solución para resolver todos los temas nacionales, pero desde el punto de vista de nosotros, de comunicadores, sí es importante, digamos, poder aportar en ese sentido. Muchas gracias, compañero Martín. Muy bien, me parece que aporta elementos muy importantes, especialmente el cierre de una red. Realmente es importante para que lo manejemos todos, lo mantengamos para el final. Recupero algo que apuntas muy bien, Martín, que es importante para que lo tengamos en cuenta, es que efectivamente los gobiernos como el de Rodrigo Chávez y en todo el mundo se han apropiado de todas las consignas y muchos términos que son propios del movimiento popular, se han apropiado. Y entonces toda la mente de sí, cierto, es prensa canalla. Antes no era prensa canalla, ahora sí. Entonces, en lo que apuntabas, estaba leyendo ahí, por ejemplo, el discurso de Hitler en el año 1933,
que no es casualidad, pero tenían atrás un maestro realmente de la propaganda, que era Goebbels, Paul Goebbels. Y este hombre decía, hay que mentir, porque mintiendo la gente se cree las verdades. Un poco así. Claro, Entonces, lo vimos con el TLC, ¿verdad? Y el memorándum del miedo. ¿Recuerda el memorándum del miedo? Bueno, es que esa es la estrategia que han venido implementando desde hace muchísimo tiempo, pero ahora con más virulencia, con menos tacto, con menos guantes blancos, sino ya con puño limpio. Correcto, muy bien. Ahora, agradeciéndole a Martín esta información tan maravillosa. Seguiríamos con el compañero Rafael Ugalde. Tal vez ya se presentaron, él es periodista también, es abogado, actualmente ejerce como abogado, pero es un luchador social. Por el medio de todo lo destacamos eso. Sí, sí. Muchas gracias. Tiene 20 minutos a partir de ahora. Muchas gracias, Minor. Muchas gracias, compañera Michelle, ahí en los controles. Muchas gracias al dúo Martín, don Martín Rodríguez y Chinchilla, así como el compañero don Efraín, y sobre todo a ustedes, que permítanme llamarlos ahí en su casa donde nos escuchan, parchulleras y parchulleros antimordaza. Nos honran con su escucha y yo voy a tratar de hacer una breve exposición de cómo nace este periodismo servil, ¿no? Que fue el que le aplicó la mordaza y, y todo lo que se está aplicando en estos momentos a otros líderes del pasado. Y tal vez se termine planteando por qué fue que nos dejamos robar eh, las consignas populares. No creo que el gobierno de Chávez tenga tanto poder para que nos haya arrebatado las luchas, las grandes luchas sociales que están en la historia de nuestro país. Comienzo señalando que cuando hablamos de periodismo, yo me voy a referir únicamente al periodismo informativo. Tengo que preguntarme de entrada nomás, alternativo, independiente, contestatario, anticensura, ¿respecto a qué? Y me veo obligado a plantear que el periodismo informativo, como lo conocemos, está muy ligado estrechamente a la llegada de las imprentas que llega al poder estatal para su ejercicio de sumisión a la ciudadanía y el adoctrinamiento ideológico por parte de las élites a un pueblo en esa época mayoritariamente que ni siquiera sabía leer. Destacamos que de ello se deriva esta manipulación masiva que estamos sufriendo al día de hoy y que no la hemos dejado de sufrir desde la existencia de lo que llamamos independencia de España. La llegada de la imprenta, el periodismo nuestro y el tufillo de alcurnia está muy ligado a la imprenta. Recordemos que en 1821 nos separamos de España. 9 años después, 1830, el empresario Miguel Carranza Fernández trae la famosa imprenta La Paz. En 1838, 8 años después, solo 8 años después de la traída de la imprenta, el hombre ya está acomodado en un alto cargo político
y es vicejefe de Estado. Destaco en la imprenta La Paz. Ahí se imprimieron los periódicos como El Impresor, para quienes sabían leer, La Paz y el Progreso en 1847, La Chirimía en 1870, que fue un semanario editado por Rafael Carranza, familiar muy cercano de quien trajo la imprenta. Después vamos a tener en 1833 a Joaquín Bernardo Calvo, que trae la imprenta La Merced y que publicó, entre otros, para que no se me enojen los historiadores, el Noticiero Universal. Observo, no encontré en esa prensa de entonces ninguna campaña, por ejemplo, de alfabetización masiva, por ejemplo. Ni hubo una sola cruzada, no la encontré. Tal vez usted que me está escuchando me puede dar luces, para cambiar las condiciones inhumanas que dejaron a nuestros pueblos originarios luego de despojarlos de sus tierras comunales. Repito, si alguno de ustedes conocen de alguna cruzada a favor de ese pueblo, entonces me ayudan. Sería de mucho valor para mí. Este tufillo de nuestra prensa tradicional, que se queja porque la tratan ahora de canalla, fue ella la que empezó a estereotipar y a descalificar a aquellos que cuestionaban el sistema. La respuesta está en un libro que muy respetuosamente sugiero, que se llama La Patria del Indio, escrito por el gran historiador guatemalteco Severo Martínez. Hay que estudiarlo, amigas y amigos, parsulleras y parsulleros, porque es el Mariétique centroamericano. Nuestras élites, decía él, palabra menos o palabra más. Ahí por la página 95 de su obra, dice, es reaccionaria. Esa es la palabra que utiliza, es reaccionaria, ¿no? Por ende, el periodismo a su servicio, per se, y agrego yo, es reaccionario en el sentido estrecho de la palabra. No nos engañemos. Añora el pasado. Ese es un reaccionario. Añora el pasado. Defiende el presente y le teme al futuro. Incluso en el llamado periodismo de izquierda, yo digo izquierda disidente, porque para mí en algunos casos, no siempre, es periodismo de izquierda disidente, porque en ocasiones es utilizado para hacernos creer en una supuesta oposición al sistema. Y hay periodistas que tienen claro que las estrategias comunicacionales son las que transforman
no las tácticas. Y aquí yo hago un alto muy rápido. Nos falta eso. Tenemos que tener estrategias comunicacionales. Para mí, respetuosamente, pienso que no se puede hablar de estrategias comunicacionales si no tenemos claro que tenemos que transformar. Las estrategias transforman las estrategias. Las tácticas no. Y tiene que haber una transformación de la democracia hacia una democracia alternativa, popular. No sé por qué nos da miedo de plantearlo. A muchos periodistas les da miedo hablar de democracia participativa que empodere a los sectores que los han tratado de canallas desde que nació el periodismo en Costa Rica. Para eso también tenemos que cambiar nuestro trabajo. No puede ser un trabajo verticalista. Tiene que ser un trabajo horizontal, donde las comunidades no solamente se organicen, sino también se articulen. Organización popular sin articulación es prácticamente igual a cero. Y tenemos que ser sinceros. En el llamado, en las luchas tácticas, el periodismo no produce transformaciones. A lo más que llegamos es a legitimar el derecho al berreo. Porque no tenemos las organizaciones debidamente articuladas. Y la unidad de las organizaciones, sin haber resuelto las diferencias de fondo de tipo ideológico, político, de una organización horizontal y no verticalista, nos están hundiendo. Unos quieren seguir en la táctica del bullicio. La denuncio por acá o allá. Otros, y son los menos, saben que si no hay plan país es por falta de estrategia común. Y eso tenemos que explicárselo los periodistas a nuestro pueblo. Ahora, la canalla. La canalla es un término medio prestado del italiano. Quiere decir ruin, gentuza, chusma, como trataban a nuestros sindicatos que llamaban rojos. Gente chusma, le decía la prensa que a hoy no le gusta que le digan canalla. Comunistas, vagos, gentuzas, le decía la prensa. Esta misma que ahora no le gusta que le digan canalla. Es decir, esto lo recuerdo porque tenemos una prensa con un ADN diabolengo. Hizo de la canallada su normalidad. Explico. ¿Se acuerdan cuando los socialistas, los comunistas, los sindicatos llamados rojos eran los canallas del momento?
la chusma de entonces, que querían acabar con nuestra sacrosanta democracia, o es que tenemos memoria corta. En la escuela de periodismo, amigos que nos oyen, llevaban una lista de jóvenes rojos para que los medios de aquel entonces no se les ocurriera contratar esa peligrosa gentuza. Por ser canalla, en los años 80, los periodistas a veces perdemos un poco la memoria, bombardearon las radionoticias del continente. Las dictaduras militares presionaron descaradamente entonces para cerrarla. Era una emisora de onda corta. Y como no la cerraron, decidieron bombardearla. Así es fácil. Sí, en esta Costa Rica, de quienes defendían la democracia y la libertad de prensa. El periódico Universidad sufrió amenazas de bomba por ser canalla, considerando que apegarte al estatuto orgánico de la universidad era ser comunista. En una pared incluso un movimiento que cogía el nombre de Costa Rica y si supuestamente era libre, le pintaron la palabra chusma. Esto molestaba a la gente de Alcurnia. Ese periódico molestaba a la gente de Alcurnia. A la Abolengo de entonces, hasta que años después se echaron al director. Y ya este sujeto que les habla, lo obligaron a jubilarse por ser un peligroso comunista dentro de la sala de redacción del semanario. Hay un libro del licenciado Carlos Morales titulado Y no los dejen respirar. Sería bueno repasarlo. Ahora se desempolva. Ya vimos que la canalla se aplicó siempre a favor de la injusticia de las mayorías como reflejo reaccionario. Y a manera de conclusión, me referiré rápidamente al llamado periodismo informativo que está en crisis mundial por ser parasitario y ser un copión. Y está en crisis desde 2009 con la mentira de las armas de destrucción masiva en Irak. Queda ver en algún momento el periodismo llamado interpretativo, que aquí no lo hemos tocado, o de análisis. Para ese entonces yo espero estar más simpático y dispuesto a reírme. Hoy no tengo mucho humor para eso. Lo que les confieso es entre ustedes que nos están oyendo y el suscrito con la advertencia de que no salga de Centroamérica. Concluyo diciendo que hubo gente que creyó que el presente no variaría, como dijo el autor de La Patria del Indio, que sus privilegios eran la herencia divina, que los PAE 1 y 2 eran para otros, no para ellos, que la reducción del Estado era la oportunidad para aumentar los beneficios de sus exportaciones, los manazos en la hacienda pública, los robos, la quiebra de bancos.
no pensaron jamás que a partir del 2022 se oficializaba sin muchos rodeos la recolonización de un país que tenían 40 años de estar empeñando. Empeñaron todo, empeñaron dignidad, empeñaron decoro, empeñaron lo mejor de nuestros hijos y nuestras hijas. Nos recolonizan ahora las multinacionales y todo el aparatejo de un imperio que va de picada. Y nos obligan de feria a serle fiel. De aquí a unos años, los periodistas que no se allanen con el gobierno corporativista y gerencialista dejarán de ser, por fin, prensa canalla. Se transformarán en periodistas terroristas. Bien, gracias, Rafa. Estás en el tiempo. Está excelente. Ese tema que pones de último, compañero Rafa, le agradecemos mucho. Es una de las, lo tenemos para la próxima, para el próximo tema, que es cómo se está utilizando los términos como ese que apuntas de último del terrorismo, para todo el que esté en contra del sistema, de un sistema totalmente corrupto. Y lo reitero al principio, hablando en nombre del pueblo. Bueno, antes de darle la palabra al compañero Efraín, vamos a despedir a Martín y darle unos 2 minutos para que pueda hacer un redondeo con la exposición tuya incluso y agradecerle por su gestión. Martín, tenés la palabra por 2 minutos. Sí, muchas gracias y qué pena que tenga que retirarme. Es que para quienes nos están viendo, yo estoy en una asociación de desarrollo y estamos tratando de hacer cosas en la comunidad también, y entonces tenemos una reunión muy importante hoy a la que no puedo faltar. Vamos a ver, yo creo que con Ugalde coincidimos en prácticamente todo lo que ha planteado. O sea, es que la historia de la prensa canalla no es nueva. Yo lo planteé con el tema del diario La Información, ¿verdad? Durante la dictadura de los Tinoco en Costa Rica. Y que gracias a la lucha y el esfuerzo de un pueblo organizado y sobre todo al liderazgo de nuestra querida María Isabel Carvajal, Carmen Lira, pues iluminó todo el edificio del diario La Información, iluminar en forma jocosa, pero realmente le prendieron fuego. Era un pueblo tal vez más consciente. Después de la Guerra Civil de 1948 se viene una arremetida en contra de las organizaciones sindicales y contra el Partido Comunista. Todas son ilegalizadas, todas son intervenidas, todas son saqueadas y evidentemente el Partido Comunista también ilegalizado. Carmen Lira, por cierto, el compañero que está en México, bueno, él debe conocer bastante bien esto porque yo lo recuerdo cuando él estaba aquí en Costa Rica. Y bueno, es una historia que está ligada a ese tipo de medios de comunicación, esa prensa que, reitero, responde a los intereses única y exclusivamente de los poderosos. Y ahí, digamos, tenemos una guerra perdida en el sentido de que ellos sí están más organizados, más vinculados, más unidos en sus intereses que el pueblo costarricense y que los medios alternativos costarricenses que puedan un poco incidir en todo esto. Reitero, esto es conciencia. Si el pueblo tiene conciencia de dónde está su verdadero enemigo, va a dejar de votar por ellos, va a dejar de
hacerles el favor con el voto para llevarlos a la Asamblea Legislativa, a la alcaldía o a la presidencia de la República, y va a tener más poder para decidir cosas. Para eso se necesita conciencia que lleve a la organización y que lleve a la acción. Entonces, a mí me parece que si pudiéramos, hay medios alternativos, hay muchísimos medios alternativos en Costa Rica. Lo que pasa es que estamos dispersos y desunidos, pero medios como alternativas y Surcos Digital y otros medios que están ahí, pues, incluso los sindicatos, porque los sindicatos tienen periodistas y tienen medios de comunicación y todo eso. ¿Cómo unimos todo eso, ese engranaje comunicacional para poder empezar a hacer frente un poco a ayudar a desarrollar la conciencia? Porque efectivamente la única solución es conciencia, organización y acción. Mientras el pueblo no tenga conciencia de dónde está su enemigo, no va a actuar contra su enemigo, va a actuar contra nosotros mismos, unos contra otros, y defendiendo sin querer, queriendo los intereses de sus verdugos. Entonces a mí me parece que me da una pena retirarme y no poder escuchar los planteamientos siguientes, pero lamentablemente sí tengo que retirarme por ese otro compromiso, pero agradecerles la invitación y estaré al tanto de la grabación para poder ponerme al tanto de lo que planteen los demás compañeros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Martín, muy amable, y no, estamos por la próxima recuperamos eso. Vamos a tener que plantear un programa para darle redondeo a esto. Muchas gracias, Martín. Bueno, ahora, buenas noches. Continuamos con el compañero Efraín Valverde. Ya él se nos presentó y le damos la palabra hasta por 20 minutos, compañero Efraín Valverde, y gracias por la atención a este programa. Tiene apagado el micrófono, Efraín. Ahora, Okay. ¿se me escucha bien? Sí, señor, dale adelante. Sube el volumen, sí. Tal vez. Tiene el volumen bajo. Bueno. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Solo que está un poco bajo. Se oye bajo. ¿Bajo? Sí, sí. Hay que subirle como el volumen, digamos. El volumen, subirle el volumen. No, ahí está al sí, volumen. Pero no. Está bien, ya se oye bien. Sí. Perfecto, dale. Bueno, voy a proceder. Sí. Cuando desde el poder se habla de prensa canalla, pareciera que estamos ante un problema moral. Periodistas malos, medios sesgados, prensa enemiga. Pero el problema real es más profundo. En Costa Rica, la disputa por la prensa ha sido durante décadas una disputa por el control de la conciencia pública, por la administración del sentido común y por la capacidad de convertir intereses particulares en verdad nacional. No estamos discutiendo solamente un estilo de periodismo. Estamos discutiendo quién tiene el poder de nombrar la realidad, de seleccionar qué cuenta como problema, qué cuenta como amenaza, qué cuenta como progreso y qué cuenta como sacrificio necesario. Mi planteamiento es claro. La prensa dominante en Costa Rica no ha sido una institución neutral. Ha sido en distintos momentos históricos un actor condicionado por relaciones de poder económico, político e ideológico. Y precisamente por eso, los medios alternativos no son un complemento decorativo del sistema democrático. Son una condición de posibilidad
para que la libertad de expresión exista de manera efectiva y no quede reducida a una formalidad jurídica sin músculo social. Para sostener esta afirmación, conviene mirar la historia con un enfoque materialista, histórico y dialéctico. Desde los años 30, la prensa costarricense se desarrolla en un contexto de crisis social, reacomodo económico, conflicto obrero y confrontación ideológica. La historiografía de Patricia Vega muestra que entre 1930 y 1950 el periodismo costarricense cambia y se profesionaliza, pero lo hace dentro de una coyuntura de alta convulsión política. La prensa no solo narraba el conflicto, participaba en él. No era simplemente un espejo, era también un actor de la lucha por la representación legítima del país. En ese periodo aparece con fuerza la tensión entre lo que en términos políticos podríamos llamar la prensa burguesa y la prensa militante. Los trabajos de Iván Molina sobre Trabajo, el periódico comunista, muestran justamente que la disputa no era solo informativa, sino ideológica y organizativa. Quien hablaba por el pueblo, quien interpretaba el conflicto social, quien delimitaba el horizonte de lo posible. Allí ya encontramos una lección fundamental para esta noche. La prensa nunca ha sido un territorio inocente. Esto se vuelve todavía más evidente en la década de 1940, con las reformas sociales, la polarización política, la alianza entre sectores católicos, calderonistas y comunistas, y la posterior guerra civil de 1948. La prensa se convierte abiertamente en prensa de combate. La guerra del 48 no cayó del cielo, venía incubándose desde los años 30 en medio del crecimiento sindical, del conflicto social y de la construcción de antagonismos cada vez más agudos. La prensa fue parte de este proceso, legitimó, atacó, movilizó, encuadró. Después de 1948 el conflicto no desaparece, cambia de forma. En la Costa Rica de posguerra y luego en el clima de la Guerra Fría, el anticomunismo se vuelve uno de los grandes organizadores del campo de lo decible. La pluralidad queda estrechada por un consenso que se presenta como defensa de la democracia, pero que al mismo tiempo excluye, sospecha y margina. Esa fue una de las paradojas del periodo: ampliación institucional por un lado, reducción del antagonismo legítimo por el otro. Y aquí aparece un punto central para no caer en simplificaciones. No toda forma de dominación necesita prohibir. Muchas veces basta con normalizar, basta con presentar una visión del mundo como obvia, razonable, técnica, inevitable. Ese fue, en buena medida, el triunfo más eficaz del orden posterior al 48 y más tarde del giro neoliberal. En los años 80 y 90, con la crisis económica, la deuda, el ajuste estructural y la globalización, la subordinación mediática se reconfigura. La vieja dependencia partidaria cede espacio a una dependencia más sofisticada, la dependencia del mercado, de la pauta, de la concentración de propiedad y de una racionalidad económica que empieza a presentarse como única. El neoliberalismo no se impone solamente con decretos o tratados, se impone cuando logra aparecer como naturaleza
y cuando una ideología logra presentarse como neutral, su poder se vuelve más hondo porque deja de parecer ideología. En Costa Rica, los estudios sobre concentración mediática muestran precisamente que la propiedad de medios en radio y televisión abierta ha estado más concentrada de lo que sugieren las apariencias formales. Eso importa mucho, porque una democracia no se mide solo por la existencia abstracta de libertad de expresión, sino también por la estructura real de acceso a la palabra pública. Si pocos concentran la propiedad, pocos condicionan la agenda, y si pocos condicionan la agenda, pocos administran el imaginario social. Por eso, cuando hoy se habla de prensa canalla, conviene hacer una advertencia crítica. La consigna puede sonar seductora porque captura un malestar real frente a la prensa dominante, frente a sus intereses de clase, frente a sus sesgos, frente a sus alineamientos. Pero una crítica correcta al oligopolio mediático no equivale automáticamente a una democratización de la comunicación. Una cosa es denunciar la captura corporativa de la prensa. Otra muy distinta es reemplazar esa captura por una lógica de disciplinamiento político del espacio público. Ese es uno de los riesgos del presente costarricense. Reporteros Sin Fronteras y el CPJ, Comité de Protección, han documentado ataques verbales, estigmatización y restricciones de acceso a la información pública desde 2022, y en 2026 seguía siendo visible un clima de confrontación entre el Ejecutivo y parte de la prensa independiente. Criticar a la prensa puede ser saludable en democracia. Convertir esa crítica en una estrategia permanente de deslegitimación del periodismo crítico ya es otra cosa. Por eso yo sostengo que el eje correcto no es prensa tradicional versus redes sociales, ni medios corporativos versus poder político. El eje correcto es este: cómo se organiza hoy la lucha por la hegemonía cuando la vieja prensa oligopólica convive con plataformas algorítmicas, concentración de infraestructura digital y poderes estatales que también buscan ordenar el relato. Aquí es donde el debate tecnológico deja de ser accesorio y se vuelve decisivo. Quiero recuperar, en primer lugar, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este artículo consagra un principio fundamental: el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones por cualquier medio y sin limitación de fronteras. Esa formulación sigue siendo extraordinariamente vigente, pero no basta con repetirla. Hay que preguntarse bajo qué condiciones históricas, materiales y tecnológicas ese derecho puede ejercerse de verdad. Y aquí entra Hannah Arendt. Me interesa conservar dos ideas suyas porque son claves en este laberinto. La primera es el derecho a tener derechos, no como una bella consigna, sino como advertencia radical. Los derechos no existen por el solo hecho de estar escritos. Existen de verdad cuando hay un orden político, un espacio público y unas instituciones capaces de garantizarlos. En otras palabras, tener un derecho en el papel no equivale a poder ejercerlo en la realidad. La segunda idea, igualmente decisiva,
Es la corrección filosófica que debemos hacer cuando hablamos de soledad. Arendt no glorifica el aislamiento. Distingue entre la soledad reflexiva, que puede ser condición del pensamiento, y la soledad como abandono, que es una de las condiciones que hacen a los individuos más vulnerables a la dominación totalitaria. Por eso, cuando aquí defendemos la capacidad de retirarse a pensar, no estamos defendiendo la ruptura con el mundo común. Estamos defendiendo la capacidad de retirarse a pensar sin quedar arrancado del mundo común. Esa es una diferencia enorme. Aplicado al campo de la comunicación, esto significa algo muy concreto. La libertad de expresión no puede entenderse solo como ausencia de censura. Debe entenderse también como existencia de condiciones materiales para aparecer, hablar, investigar, contrastar, ser escuchado y volver al espacio público con juicio propio. Sin eso, el artículo 19 se vacía y el derecho a tener derechos queda suspendido en el aire. Por eso los medios alternativos importan tanto. No deben verse solo como pequeños focos de resistencia, ni como meros márgenes testimoniales de una escena dominada por grandes consorcios. Deben pensarse más bien como laboratorios pedagógicos y productivos de otra racionalidad comunicacional, no solo en Costa Rica, también como experiencia útil para el sur global. ¿Por qué? Porque los medios alternativos cumplen al menos 4 funciones estratégicas. Primero, rompen el monopolio del relato, permiten nombrar lo que la agenda dominante minimiza o expulsa: el conflicto ambiental, la gentrificación, la violencia inmobiliaria, la expulsión territorial, la precarización, la desigualdad vivida desde abajo, la guerra. Segundo, restituyen la palabra a sujetos que el orden comunicacional dominante trata como objeto de noticia, pero no como sujetos de enunciación. Comunidades, territorios, organizaciones sociales, juventudes precarizadas, colectivos ecologistas, pueblos históricamente subordinados. Tercero, interrumpen la convergencia entre Estado, mercado y tecnología cuando esta convergencia produce consenso forzado. Es decir, cuando lo que aparece como información es, en realidad, una administración del imaginario. Y cuarto, forman, no solo informan, forman, no solo denuncian, producen capacidades, no solo reaccionan, elaboran pensamiento. Este cuarto punto me parece decisivo. Si hoy la infraestructura comunicacional está cada vez más mediada por algoritmos, plataformas e inteligencia artificial, entonces el problema ya no es solo quién posee un periódico, una radio o un canal. El problema es también quién posee la infraestructura de visibilidad, quién define la prioridad, quién ordena el flujo, quién rentabiliza la atención y quién modela conducta. Aquí entra Yanis Varoufakis. Su tesis del tecnofeudalismo debe tomarse como una hipótesis fuerte, no como dogma. ¿Qué nos aporta? Sobre todo una intuición crítica poderosa, que el capitalismo contemporáneo no puede entenderse únicamente con las categorías clásicas del mercado industrial, porque los grandes propietarios del llamado capital de la nube,
la infraestructura digital, las plataformas que no solo intermedian, sino que gobiernan conducta, han adquirido un poder rentista, conductual y extractivo de nuevo tipo. Varoufakis habla de una nueva clase dominante asociada a la nube, a las plataformas algorítmicas, capaz de volver incluso a capitalistas clásicos en una suerte de vasallos de la infraestructura digital. Lo importante aquí no es discutir terminológicamente si eso ya no es capitalismo o si es una mutación extrema del capitalismo. Lo importante es comprender que la comunicación, la atención y el comportamiento se han convertido en campos de extracción de valor y de control social. Pero aquí también hay que evitar el otro extremo. No basta con diagnosticar la dominación. Hace falta pensar el horizonte. Y ahí es donde me parece fecunda, en oposición dialéctica a Varoufakis, la propuesta de Sergei Bodrunov y su idea de monomía. Bodrunov plantea una hipótesis de transición donde el desarrollo tecnológico, el conocimiento y la cultura permiten reorganizar la vida económica más allá de la lógica estrecha del Homo economicus. No se trata de negar la técnica, sino de sustraerla a la servidumbre de la pura rentabilidad. Ya un minuto, compañero. En esa lectura no es solo una tesis económica, es una discusión civilizatoria sobre el tipo de humanidad que puede emerger cuando el conocimiento deja de servir exclusivamente a la reproducción de la escasez, la competencia y la subordinación. Ya se fue el tiempo, compañero. Para nosotros. Estamos en tiempo ya. Varoufakis nos advierte, perdón. Estamos en tiempo ya. Bueno, entonces tendría que dejarlo ahí porque venía la parte pedagógica de los medios alternativos. Ya casi terminaba. Recuperarlo para ahora al cierre. ¿Está bien? Te voy a dar 4 minutos ahora después. ¿O qué te parece si tomo el cierre y lo leo? Dale. Está bien. Para no perder el hilo. Bueno, dale. Tenés unos 3 minutos más. Pero aquí también hay que evitar, bueno, sí. Ese contraste es muy útil para nosotros. Varoufakis nos advierte del peligro. Una infraestructura tecnológica capturada por propietarios de nube, por señores del algoritmo, por un poder capaz de modelar conducta y extraer renta desde la propia circulación de la vida social. Bodrunov, en cambio, nos obliga a no resignarnos. Nos recuerda que la tecnología, el conocimiento y la cultura también pueden ser reorganizados en otra dirección, en una dirección donde el desarrollo no sea mera expansión de lucro, sino ampliación de capacidades humanas. ¿Y dónde entra Costa Rica aquí? Entra exactamente donde debe entrar, como caso micro que ilumina un problema macro. Si los medios alternativos costarricenses logran asumirse no solo como trincheras defensivas, sino como escuelas de formación crítica, como laboratorios de autonomía cognitiva, como espacios de producción de conocimiento territorial y como articuladores de inteligencia colectiva, entonces dejan de ser simples márgenes y pasan a ser anticipos de otra racionalidad comunicacional posible para el sur global. Esto exige una pedagogía distinta. La formación de comunicadores alternativos no puede reducirse al aprendizaje de herramientas, formatos o rutinas de publicación. Tiene que incluir economía política de la comunicación, historia de las luchas sociales, alfabetización tecnológica, comprensión de algoritmos, juicio ético y sobre todo capacidad de pensar por cuenta propia sin quedar absorbidos
por el ruido permanente de la circulación digital. Aquí vuelvo a una idea que he trabajado y que me parece muy fértil. La libertad no es solo hacer lo que uno quiera. La libertad es la capacidad de conducirse a sí mismo a través del conocimiento y del pensamiento crítico. Eso nos permite decir algo importante esta noche. El problema de la comunicación contemporánea no es únicamente la desinformación. El problema es la formación de sujetos incapaces de elaborar juicio propio en medio de una sobreabundancia dirigida de información. Por eso la pedagogía de los medios alternativos debe orientarse a producir sujetos capaces de interpretar, contrastar, dudar, investigar, sintetizar y reaparecer en el espacio público con criterio. Sujetos que sepan retirarse a pensar sin romper con el mundo. Sujetos que no confundan velocidad con comprensión ni visibilidad con verdad. Ahora bien, frente a las preguntas que organiza este panel, mi respuesta sería la siguiente. ¿Qué se hace? Se investiga, se documenta, se disputa el relato, se construyen archivos, se enlazan territorios, se crean medios independientes, se sostienen espacios universitarios, comunitarios y digitales, se protegen memorias que el poder quisiera disolver. ¿Qué falta? Falta pasar de la resistencia dispersa a una política democrática de comunicación. Falta desconcentración mediática real, transparencia radical en la pauta estatal, acceso equitativo a información pública, financiamiento plural y reconocimiento efectivo de medios comunitarios y alternativos. ¿Hay tareas pendientes? Sí, y no son menores, son estructurales. ¿Cuáles? Jurídicas, porque sin garantías institucionales los derechos se debilitan. Económicas, porque sin condiciones materiales no hay independencia. Tecnológicas, porque la disputa actual pasa por algoritmos, plataformas e infraestructura. Y culturales, porque sin pensamiento crítico, cualquier arquitectura puede terminar capturada por el dinero, por el Estado o por ambos a la vez. Quiero cerrar con una idea de síntesis. La discusión sobre la llamada prensa canalla se queda corta si se limita a repartir culpas morales. El problema es más serio. Desde 1930 hasta 2026, la historia costarricense muestra que la comunicación ha sido un terreno de lucha por la hegemonía, atravesado por clase, por Estado, por mercado, por geopolítica y hoy también por infraestructura digital. Por eso los medios alternativos son indispensables, no porque sean puros, no porque estén libres de contradicciones, no porque vayan a sustituir mágicamente todos los defectos del sistema. Son indispensables por una razón más seria, porque amplían las condiciones materiales para que la palabra circule, para que el pensamiento no sea colonizado del todo, para que el derecho a expresarse no dependa únicamente del capital, del algoritmo o del favor político. Y ahí, finalmente, Arendt vuelve a hablar con toda su fuerza. Si los derechos solo existen en verdad cuando hay un mundo político que los sostenga, entonces en el campo de la comunicación nuestra tarea consiste en construir ese mundo, un mundo donde investigar, recibir y difundir información sea una práctica real, un mundo donde la capacidad de pensar no sea destruida por la masificación, un mundo donde retirarse a pensar no implique exilio del mundo común, un mundo donde la pluralidad no sea tolerada como folclore, sino organizada como principio democrático. Muchas gracias, compañero. Sin pluralidad comunicacional, la democracia se reduce. Sin juicio crítico, la libertad se vacía. Sin condiciones materiales para ejercer la palabra, los derechos se vuelven promesas frágiles. Por eso los medios alternativos no son un lujo, no son un apéndice, no son una nota al pie de la democracia costarricense. Son una de sus pruebas más serias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, compañero, muy amable.
Bueno, después de esta disertación plena del compañero Efraín, me parece que nos deja claro, se viene uniendo todo lo que planteaba Martín Rodríguez, don Rafa Ugalde, y ahora él hace un complemento muy bien documentado. Y ahora vamos a escuchar al compañero Martín Chinchilla. Por favor, Martín, tiene la palabra sobre 20 minutos, esperando que le alcance, digamos. Muchísimas gracias, Maynard y compañeros. En primera instancia, saludar a las y los compañeros que en este momento nos están siguiendo en redes sociales, siguiendo este programa que busca precisamente un poco despertar el pensamiento, despertar la importancia de comprender y cuestionar, y es lo que me pretendo yo en este momento compartir con ustedes. Yo iniciaría más bien tratando de interpretar el título de esta charla o de esta conversación, entendiendo, claro está, y que estoy de acuerdo absolutamente con los planteamientos del compañero Rafael, del compañero Martín y del compañero Efraín, de que precisamente hay una prensa que ha sido un actor histórico, de que ha sido un actor condicionado, como lo señalaba Efraín, de que ha sido un actor que muchas veces ha jugado un papel muy importante desde el punto de vista no de informar, sino por el contrario de desinformar. Y en eso creo que tenemos que tenerlo claro, lo tengo claro y quiero expresarlo de antemano. No obstante, lo primero que creo que debemos de hacer nosotros como comunicadores sociales es tratar, y de prensa alternativa, es tratar de ayudar al pueblo a que pueda entender de qué se trata esta situación. Y por eso es que lo primero que quiero señalar es que cuando hablamos de la prensa nacional y se diferencia con la prensa alternativa, creo que hay un error conceptual que respetuosamente yo quiero señalar, y es que todos somos prensa nacional. Todos tenemos que entrar, y aquí es parte de lo que tenemos que hacer en la parte de alfabetizar, de que todos somos prensa nacional. Por tanto, esa diferenciación, más bien yo la ubicaría en el tema de que sí, efectivamente hay una prensa comercial corporativa y que hay una prensa alternativa, y en ese sentido todos somos prensa nacional. Eso es número uno. Número dos, quisiera señalar que yo me voy a circunscribir al tema del estribillo que el señor presidente ha querido posicionar en todos estos 4 años de prensa canalla. Es decir, tenemos que analizar profundamente el tema de qué hay de fondo, como lo planteaba el compañero Efraín, qué hay de fondo con este discurso. Y en ese sentido tengo que plantear dos conceptos también que para mí como periodista y para la prensa en general son fundamentales, y por supuesto para el pueblo entenderlo. Y el primero es que uno es la libertad de expresión, que es precisamente aquella que permite que las personas denuncien abusos, defiendan sus derechos y participen activamente en la vida democrática de un país. Por eso es que es tan importante tener claro la importancia de la libertad de expresión en un contexto en donde se nos quiere condicionar. Y el concepto número 2 tiene que ver con el concepto de la libertad de prensa. Esto es clave, entenderlo. Tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder entender que la libertad de prensa es fundamental porque informa, es la que informa, la importancia de la libertad de prensa para un pueblo es fundamental porque es quien fiscaliza el poder. Y esto hay que entenderlo bien. Y es la que evita que los problemas del país se oculten o se manipulen. Y ahí es donde uno encuentra o va encontrando sentido, y los costarricenses tienen que entender por dónde va la procesión, porque cuando el tema de posicionar en un estribillo o en un discurso
de todos los miércoles, que la prensa es canalla, tiene o es más bien una estrategia muy peligrosa que debemos nosotros identificar. Y no solamente identificar, sino también responsablemente, diría yo, desenmascarar. ¿Por qué? Porque lo que se busca con ese discurso hegemónico es precisamente desacreditar el periodismo para debilitar la función democrática que tiene este periodismo. Y obviamente la función educacional y de generación de conciencia que debemos de tener claro los costarricenses es el papel de la prensa y debe de ser el papel de la prensa. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de prensa comercial, prensa corporativa, etcétera, y prensa alternativa, debemos pensar que a todos se nos está afectando, pero que principalmente se está afectando al aplicar esa mordaza en términos generales a la prensa, se le está coartando la posibilidad al pueblo de poder pensar, de poder tener la capacidad de tomar decisiones y obviamente es una estrategia para debilitar el Estado social democrático y lo hemos podido comprobar en estos 4 años. Así que en ese sentido esto es sumamente importante y claro está que es importante también tener claro que la censura del siglo XXI, la censura actual, no siempre silencia cerrando medios, cerrando bocas, sino por el contrario, y esto es muy importante que lo entendamos, muchas veces silencia encareciendo la verdad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa encarecer la verdad? Porque es una estrategia hegemónica que nosotros también tenemos que ir identificando. Bueno, porque precisamente la mordaza moderna, como lo he señalado anteriormente, no siempre prohíbe hablar, más bien lo que busca es que hablar nos salga muy caro. ¿Y por qué que nos salga muy caro a los comunicadores? Porque hoy, a diferencia ahora sí da una cronología muy importante, Efraín, hace mucho tiempo, antes del siglo XXI, antes del 2001, diría yo, la estrategia era clausurar medios, era cerrar medios, etcétera, etcétera. Hoy el castigo es diferente, es un castigo de desgaste, es un castigo de aislamiento, de intimidación. ¿Para qué? Para que entonces los medios de comunicación y los periodistas no piensen, no investiguen, no pregunten y obviamente si se atreven a publicar algo que va en contra de los intereses hegemónicos, pues eso tenga un gran costo, un alto costo. Y bueno, esto es importante señalarlo porque ¿qué significa entonces que nos sale caro hablar el día de hoy como medios de comunicación y como periodistas? Bueno, es que tiene un alto costo económico, un alto costo político, un alto costo reputacional, un alto costo jurídico, un alto costo emocional e incluso un alto costo físico. Y esto es importante señalarlo porque hay muchos ejemplos desde separaciones, desde cuestionamientos. Podríamos mencionar incluso aquí en este país ejemplos muy claros, como el ejemplo en la administración de Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, con la separación de José Rodolfo Ibarra del noticiero. Más acá todavía, la situación que está enfrentando un compañero y colega, Marlon Mora, que todavía vive esta situación de un embargo terrible y todo sin haber él de manera directa pronunciado una sola palabra. Entonces, esto dice mucho y todavía podemos poner más ejemplos que iniciando el gobierno de Rodrigo Chávez,
con su ministra de Comunicación, que todos lo conocemos, Patricia Navarro, y que muchas de estas cosas se denuncian en su libro Las máscaras del presidente, cómo se intenta callar cuando no se está de acuerdo con sus intenciones. Y hace hace unos meses, 3, 4, 5 meses, la separación de 2 periodistas del Canal 7, porque señalaron, y ni siquiera fueron en medios de comunicación como tales, sino en sus redes sociales, y no estoy de acuerdo, simplemente lo que hubo ahí fue una presión para la separación de esos periodistas. Y como vemos, en términos generales, al margen de que sean periodistas de prensa comercial, corporativa o prensa alternativa, lo que se busca con todas estas estrategias es precisamente que se dé y se aplique una censura indirecta y obviamente con esto que el pueblo esté aislado de la información correcta. Esto es fundamental, eso es un primer punto que creo que es importante señalar. Y también creo que es muy importante que se plantee en otro orden de cosas que la democracia comienza a debilitarse con estas acciones. ¿Por qué? Porque cuando preguntar incomoda demasiado y cuando informar empieza a tener castigo, pues lógicamente se empieza a empoderar aquel discurso hegemónico, porque hay que dejarle claro a quienes nos escuchan y al pueblo en términos generales que estamos enfrentados a una guerra cognitiva y comunicacional en este momento. Y no es más que una guerra de desinformar, de desinformación y lógicamente con un propósito en términos neoliberales que se traduce en la globalización cultural, que no es nada más que otra cosa que el sometimiento y la dominación o por parte de la dictadura mediática. Así que esto es importante señalarlo. Y tener claro hacia dónde vamos con esta situación. Defender la libertad de prensa no es defender privilegios de un medio o de periodistas. Esto tenemos que quedar claro. Tenemos que aislar ese aspecto y tenemos que educar en el fondo sobre que defender precisamente esa libertad de prensa es defender el derecho, como ya se ha señalado, de toda la sociedad a saber cuestionar y exigir rendición de cuentas, que es lo que precisamente en este momento se quiere tratar de eliminar, de que nadie rinda cuentas, de que simple y sencillamente se imponga un criterio. Estamos hablando de un montón de criterios en este momento y de temas que se podrían señalar, como la tercerización de servicios en la Caja Costarricense del Seguro Social, que no es más que privatización solapada, privatización y desmantelamiento de la institucionalidad pública, negocios oscuros y corruptos por todas partes, cosas que en definitiva tenemos que hacer. Entonces, esta mordaza velada que se habla en este programa tiene que ir más allá de cuestionarnos de que efectivamente ahí existe la prensa, pero que más allá de esto tenemos que defender lo de fondo, defender la libertad de prensa y defender la libertad de expresión. No es defender privilegios, sino, reitero, es exigir el derecho de que toda la sociedad pueda cuestionar y pueda, como lo señalé, exigir que se rindan cuentas. No puede ser que los gobiernos y que no quieran hablarle al pueblo claramente. Y si no hay una prensa que lo haga, una prensa también alternativa que lo haga, pues vamos a estar en problemas. Aquí tenemos que entonces, para ir un poco cerrando la idea, de que tenemos muchas cosas por hacer. Una de ellas creo que es el nombrar el problema
claramente como se debe, y hablar de que la mordaza velada, la censura indirecta y el castigo a quien fiscaliza, a quien denuncia, es real y el pueblo tiene que saber. Entonces es muy importante que las cosas se llamen por su nombre. Luego, otro tema que es importantísimo es el que nosotros como comunicadores aprendamos y tratamos en nuestras publicaciones de utilizar una terminología, un lenguaje que permita bajar ese tema tan importante de la manipulación a la gente, que la gente lo pueda entender, que se pueda explicar cómo esto afecta no solo a los periodistas, a los comunicadores, sino afecta también el derecho del pueblo a saber y a pensar. Eso es muy importante. Obviamente tenemos que también documentar hechos concretos. Creo que muchos de los últimos casos que la misma Sala Constitucional, afortunadamente todavía, ha mantenido una posición en términos de libertad de prensa y libertad de expresión clara. Creo que es importante que sigamos documentando, no nos callemos, que evidenciemos las cosas que están pasando, que seamos actores activos, valga de señalarlo, para que en este sentido no se callen situaciones que se están dando. Hemos visto en estos 4 años, por ejemplo, en las conferencias de prensa, cómo se callan a los periodistas para que no pregunten, cómo se les apaga el micrófono para que no se escuche su pregunta, su cuestionamiento, cómo son expulsados de una conferencia de prensa, etcétera, 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 porque no pueden preguntar. Entonces, ¿qué función tiene la prensa en una actividad como estas? Así que eso es muy importante y obviamente generar alianzas. Aquí se ha hablado de hacer una red alternativa, aquí se ha hablado también de convertir espacios como este en espacios para el pensamiento. Se ha hablado de unirnos como medios, como organizaciones sociales, académicas, de juristas, etcétera, en materia de defender la libertad de expresión y la libertad de prensa. Creo que eso es fundamental y por supuesto que sostener el tema en agendas siempre. No dejar una sola denuncia ahí afuera o al olvido, sino convertir todo en un seguimiento permanente. Creo que esto es muy importante. Tenemos que convertirnos en vigilantes y denunciantes reales de lo que está pasando en nuestro país y que todo tiene que ver, como ya lo dije, con una guerra cognitiva que viene impuesta y que pues obviamente no deberíamos permitir que en este país se dé a futuro. Aquí se han esgrimido situaciones que han sucedido, pero también que pueden venir en la próxima administración y que tenemos que tener muchísimo cuidado para que no se dé más abusos, para que no se repitan tantos abusos, pero sobre todo para que el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa se sigan respetando en toda instancia. Y esto es fundamental. Al pueblo hay que mantenerlo informado, el pueblo tiene que darse cuenta de lo que hacen los mandatarios, los gobernantes, las instituciones, y si no hay periodistas y si no hay comunicadores que pregunten, pues estamos mal en esto. Así que creo que es muy importante que lo tengamos claro. Ojo, no a la normalización del discurso. No podemos normalizar que se hable de esa forma como se habla por parte del señor presidente Rodrigo Chávez, por parte de muchos de los miembros del Ejecutivo y por supuesto en esta nueva, ya estamos a las puertas de una nueva administración. ¿Y qué va a pasar? Pues ha sido un precedente que tenemos que tenerlo muy, muy, muy presente
para que no vaya a repetirse y para que no permitamos que se vaya a repetir en los 4 años. Me quedo por ahí, podemos reflexionar en algunas cositas, pero para no abusar del tiempo, creo que voy a quedarme ahí y a las órdenes para que usted. Muchas gracias, compañero Martín, muy amable. Me parece muy coherentes. Les agradezco en realidad a los 4 y al compañero Martín, se los entregamos cuando escuche el programa, que la coherencia que ustedes tienen me permite, digamos, contemplar una posible segunda parte de esto. No sé si ustedes podrán todos los 4 estar, y porque me parece que es central. Recuerdo de las lecturas, por ejemplo, lo importante que es la prensa alternativa. Ya hago una aclaración, eso que decía Martín está bien, de la aclaración, pero el asunto de prensa nacional y prensa alternativa es porque la prensa alternativa no la ven como una prensa nacional, sino como una prensa individual, grupal. En ese sentido es que no, yo no, es decir, no voy a hablar de que surcos y los entrevistan, nada de eso, ni alternativas. Entonces, en ese sentido fue, y precisamente está bueno que lo dijera, porque esto rescata precisamente que nosotros también somos prensa, digamos, bueno, los grupos que estamos en este momento en resistencia. Hay una frase que era de don José Luis Vega Roballo, sociólogo, ya murió don José Luis, que aclaro de una vez no era comunista, por aquello de dudas era socialdemócrata, no me equivoco. Y dijo, refiriéndose a un periódico nacional, que eran 3 cosas. Ustedes saben cuál era el periódico de la nación. Digo, en los periódicos en general, de esta forma, son 3 cosas. Uno, son un periódico, pues sí, ahí se ven información, son un negocio comercial, son una empresa. Porque uno se da cuenta, no sé cuánto vale una página de periódico ahora, pero debe valer millones, pero en esa época que lo escribió, como en el 96, ese periódico generaba 91 millones de colones por año solo en lunes. Y dijo, y es un partido político, que vean solamente el editorial. Se darán cuenta que está dando líneas. Y en realidad, yo no sé si irán a reclamar, porque estamos poniendo que José Luis Vega, pero ahí están los escritos. Digo esto porque es importante cómo la prensa ha jugado, y ustedes le han dado el clavo, que aprovechando esa expresión que era muy propia de los trabajadores y de los grupos, digamos, organizados, sindicatos, de decir que es una canallada lo que es la prensa con el movimiento popular. Y rescato esto porque es importante también lo que decía Eduardo Galeano, otro periodista famoso. Él no decía los medios de comunicación, sino los miedos de comunicación. Es decir, se han dedicado a eso. Y agrego algo que es importante, que se ha tocado, pero tangencialmente, que Galeano apuntaba, que había que pensar con la razón y sentir con el corazón, el que llaman sentir pensar. Creo que eso es muy importante. Y de eso adolece mucho el señor presidente de la República, y que en programas de los miércoles tiene un programa que es una campaña política permanente. Yo creo que eso debería frenarlo, no sé de qué forma, puede ser una conferencia de prensa hasta diaria si quiere, pero que hable de cuestiones de organización, y eso lo habla en contra de todos los que están en contra. Entonces, eso es un poco, digamos, ir recuperar, por ejemplo, 2 cuestiones que ustedes han dicho fundamentales, 2 centros. Una, lo que hablaba Martín, para empezar por el final, es cómo hacemos ver a la gente que debemos recuperar la libertad de expresión y la libertad de prensa. La libertad de prensa no es la libertad del que tiene más plata. Esa no puede ser la libertad de prensa. Aquí se ha dicho, ha sido la libertad del que tiene más plata. ¿Cómo es posible que uno no pueda criticar al gobierno porque lo acusan y le inventan ahora con tanta facilidad, con las fake news y todo eso? Le meten ahí, como hicieron con la compañera Estela,
que le ponen ahí la documentación hasta falsa para decir que lo están agrediendo. Entonces, como el señor ataca a la prensa nacional con una facilidad que ataca a los medios de comunicación, ataca al Poder Judicial, ataca al Poder Legislativo, es decir, está destrozando todo el movimiento popular y por la prensa se nota. La prensa no responde. Los únicos que le estamos haciendo las pegas somos los grupos alternativos. Entonces es importante, digamos, respetar esto que ustedes dicen. Y ahora, no sé si ustedes plantearon la cuestión de qué hay que hacer. Ahí hay varias ideas importantes de hacer una red, pero de crear conciencia fundamentalmente. Solamente para que ustedes intervengan unos par de minutos cada uno, vamos a hacer lo siguiente. Recuerdo, por ejemplo, de la lectura que siempre los movimientos políticos y los movimientos populares crearon periódicos. Recuerdo el de Marx, la Gaceta del Río, periódico con un gran esfuerzo y todo eso. Era un comunicador. Y después está Ixala, después Pravda, por ejemplo, hablando de periódicos realmente alternativos y que realmente crean conciencia. Aquí en Costa Rica, yo recuerdo, bueno, perfectamente el periódico de Vanguardia Popular, creo que fue Libertad, primero, no sé si había otro antes del Trabajador, pero sí, después el Partido Socialista en su época, 70-80, tenía el periódico Libertad, La Verdad, y una de las cosas fundamentales es que en ese momento, aunque eran partidos que se llamaban de izquierda, socialistas, etcétera, mantenían una información conjunta, es decir, no había guerra entre los compañeros, digamos. Yo recuerdo ahí los que vivían los periódicos, cómo se ponían de acuerdo para publicar cosas, se entrevistaban mutuamente los dirigentes de ambos partidos y los sindicatos. Eso se ha perdido. Es una de las cuestiones que quería que ustedes aportaran, no solamente, sino cómo recuperar una prensa, llámese alternativa, una prensa nacional en beneficio de los casos. No sé si digamos, don Rafa, vamos a ver, unos 2 minutos, don Rafa, ¿ves? Y después Martín. 2 minutos. Yo solamente voy a limitarme a terminar con el tema de la conferencia esta. A mí me gustaría mucho entrar a analizar temas eminentemente jurídicos, filosóficos, como la libertad de prensa, qué es verdad, qué no es verdad, pero este no es el caso. Yo voy a pasar ahí por encima por respeto al oyente que nos está viendo. Solamente digo que ni antes de 1949, con los liberales y los conservadores, ni en 77 años de reformismo se puede hablar de libertad de prensa para el pueblo. No la ha habido. La libertad de prensa llega hasta donde llega el gusto de los grupos hegemónicos. Esto me lleva a mí a plantear lo que planteé al principio. Sin una estrategia de transformación hacia una democracia, porque es de la crisis que hay, y los periodistas, muchos periodistas no queremos reconocerlo, porque nos han metido en la cabeza que somos objetivos, que debemos de ser imparciales, que no debe, el periodismo, señores, es una manifestación de la lucha de clases y la lucha ideológica. Hay un ensayo del filósofo Sánchez Vázquez, búsquenlo en las redes, se llama Filosofía e Ideología. Yo no estoy inventando esto. Es decir, que no lo querramos ver así y que andemos de rastra en un gobierno
Olvidémonos del Estado de Derecho como lo conocimos. Estamos frente a un gobierno de las transnacionales y de gerencia. Ya ese gobierno que nos dieron los reformistas y que creímos que era lo mejor de la democracia, ya eso se terminó. Ahora queda, o se adaptan a la política, a la proclama Monroe, o iniciamos la lucha por una democracia participativa, donde se tomen en cuenta los derechos de nuestros pueblos. Esa es la lucha que tiene el periodismo que han llamado ustedes alternativo. No hay de otra, no hay de otra. Porque si creemos que vamos a volver al reformismo de años anteriores, ese mismo reformismo le abrió las puertas para lo que tenemos ahora. Y les cuento, no Gracias, crean don que Rafa. Ya se fue el tiempo, gracias. no creo que vaya a terminar en el año 2040. Va a seguir. Ojalá que no. Gracias, don Rafa, muy amable. Don Martín, un par de minutos. Sí, muchísimas gracias. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Tal vez reiterar y enfocándonos en el tema de la prensa alternativa, reiterarle a los estimables seguidores de este programa que sin prensa libre la ciudadanía queda más ciega, más desinformada y más indefensa frente a los abusos de poder. Y entonces en ese sentido es fundamental que como prensa alternativa número uno nos demos el lugar que nos corresponde, que nos empoderemos, que no nos sintamos diferentes o que no nos sintamos prensa, solo porque incluso hasta el tema alternativo, ¿verdad? Hay que cuestionarse en el sentido de que nos pueda estar haciendo una diferenciación. Eso se vale desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos en nuestra labor social de denuncia, etcétera, pero no en el marco de hacernos sentirnos menos que la prensa corporativa. Eso es fundamental. Luego, importantísimo ocupar espacios, empoderémonos de espacios, de conferencias de prensa, de todo lo que se desarrolle en materia política, económica, social, etcétera. Empoderémonos de esos espacios, de los espacios que se brindan para darle a la prensa también la información. Y yo también lo dije ahora, ojo a la normalización de nuestra parte del discurso. No podemos callarnos y por eso que es importantísimo lo que ustedes están haciendo en este programa Alternativas y ojalá sigamos adelante con muchos espacios más desde este punto de vista. Y lógicamente todo lo demás, ya lo señaló también el compañero Efraín, los espacios desde el punto de vista tecnológico, los espacios desde el punto de vista de redes sociales, los espacios desde el punto de vista de también hacer competencia con algoritmos, etcétera, etcétera. Y en eso, para eso tenemos que prepararnos también. No podemos quedarnos botados y no podemos quedarnos en el discurso de que no podemos. Tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos y tenemos que utilizar las mismas herramientas que ellos utilizan, es decir, el consumo de redes sociales, etcétera, etcétera, porque desde ahí es donde la gente está consumiendo la información y lo que pasa es que está consumiendo solo titulares y los titulares mayoritarios son mentiras y ahí es donde tenemos que estar nosotros incluidos siempre. En donde están ellos tenemos que estar nosotros. Ahí me quedo, Mainier, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya estamos concluyendo, nos queda un minuto. Le agradezco más bien a Efraín por haberse dado la chance de terminar y no poder darle ahora la palabra, pero estábamos en el cierre, pero creo que salimos bien. Los estoy, digamos, solicitando para ver si en un próximo programa podemos continuar con esto, que me parece que tiene mucha riqueza. Ustedes han hecho unos aportes, no solamente desde el punto de vista práctico, sino científico, han hecho un análisis muy rico. A mí me parece que es importante, incluso el término alternativa, tiene razón. Yo creo que
es necesario llamar prensa popular o algo así. Lo que pasa es que cuando hablas de prensa popular o hablas de prensa del pueblo, hablas de prensa de los trabajadores, etcétera, ya los términos los tienen satanizados o capturados. Por ejemplo, ya no puedes hablar de pueblo soberano porque estás hablando de un partido. Se nos robaron ese nombre, pueblo soberano. O sea, nos robaron la palabra soberanía, y lo digo con todas sus palabras, y la palabra pueblo. Y esto es un juego que viene, pues, ustedes recuerdan, por ejemplo, cómo se llamaba el partido nazi. Partido Nacional Obrero Socialdemócrata Alemán. O sea, el Partido Obrero no puede ser, nos robaron todas las expresiones claras y contundentes. Y también yo lo que digo es que nos robaron no la prensa, así que nos robaron la voz. Por eso puse ahí que le pusieron un bozal. Le pusieron un bozal alto. Y solo aquí se habla de lo que dice esta gente. Para concluir, solo quiero agradecerles y hay una frase muy bonita que expresa muy bien la importancia del derecho, que la dijo Martin Luther King. Decía que la libertad se expresa plenamente cuando hay libertad. Es decir, hay que hablar con contundencia, pero que tienen que dejarlo hablar. El problema es que aquí no nos dejan hablar, y cada vez que cualquiera de todos ustedes, lo digo con todas sus palabras, los compañeros, salen a criticar al gobierno, inmediatamente los satanizan o los acusan de agresores o de enemigos de los. Entonces, un poco eso es. No sé si ustedes estarían de acuerdo en nuestra reunión, pero lo dejamos por aquí. Les agradezco mucho, Martín que se fue, a don Rafa, mucho gusto en saludarlo, a don Efraín, excelente, un abrazo allá a todos los mexicanos, a Martín, Sencilla, y muchas gracias, y todos le pedimos a la compañera Michelle que ya puede cortar la transmisión. Este fue el programa Alternativas, un abrazo para todos, feliz fin de semana, saludos.